Hola, hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para una clase de sistemas operativos de redes? Con ánimo, con energía, ¿cierto? Bien, excelente. Gracias, Nico. Ahí entonces vamos a comenzar con la segunda unidad de sistemas operativos de red. Antes necesito saber si se acuerdan todo lo que hemos visto, todos los comandos que hemos aplicado, la instalación y la configuración de una máquina virtual, ¿cierto? Bastián dice ahí medio durmiendo todavía, pero estamos bien. Bueno, entonces despierta ahí con harto ánimo, con harta energía, que hoy día ya es martes y cada vez se acerca el fin de semana. Bien. Así que ahí necesito que me digan si recuerdan todo lo que hemos visto anteriormente con respecto a la instalación y configuración de CentOS 6, 7 u 8, que ya hemos instalado esas tres máquinas virtuales. Recuerden que hemos visto gestión de usuario, ¿no es cierto? Cómo crear y eliminar usuarios. También hemos estado viendo la creación de carpetas, cómo navegar entre los modos del sistema operativo Linux, cómo enlistar los archivos que están dentro de cada directorio, ¿cierto? ¿Qué más hemos visto? A ver, Richard dice, me amanecí para llegar temprano. Bien, oye, cada sacrificio tiene su recompensa, así que ahí hay que esforzarse nomás un poquito, chiquillos, que todos nos esforzamos todos los días, ¿ya? Bien, ahí chicos, me recuerdan qué más hemos visto. A ver, vimos la creación de directorios, vimos el listado de los archivos que hay dentro de los directorios, vimos cómo crear un documento de texto vacío. Bien, hoy día partimos con la unidad 2 de sistema operativo de redes. Ahora se viene lo bueno, lo entretenido. Vamos a configurar servidores. Bien, pero para eso tenemos que aprender a ocupar nuestro editor. También tenemos que aprender cómo se instalan estos paquetes, qué significan algunos conceptos para poder instalarlo, para poder configurarlo posteriormente. Así que se viene muy entretenido esta nueva unidad. Bien, Nicolás Pizarro dice que vimos la creación de grupo, exacto, vimos los permisos de grupo también. Eh, ¿Qué más vimos? A ver, la eliminación de usuario, cómo se añadía un usuario a un grupo, los permisos de directorio, los permisos de archivo, ¿no es cierto? Grupos de confianza, los otros usuarios del sistema, el usuario propietario. Vimos también cómo navegar entre las distintas carpetas o directorios que tiene nuestro sistema Linux con el comando cd, ¿no es cierto? Claro, ahí eso no es gestión de usuario, la creación de grupos y ese tema no es gestión de usuario. Cuando hablamos de gestión de usuario, estamos hablando de la creación, eliminación, modificación, los los grupos de usuario, eso es gestión de usuario, que no tiene nada que ver con los permisos. Bien, los permisos de usuario, obviamente, cuando se le asignan, ¿no es cierto? Los permisos a los directorios o a los archivos que nosotros tenemos creados. Recuerden que para crear un archivo vacío, un documento de texto vacío, ¿no es cierto? Como un TXT en Windows, por ejemplo, se crea con el comando touch. Bien, ahora vamos a ver otra creación de estos documentos, pero ya con texto editado. Vamos a aprender cómo editar y para finalizar lo voy a dejar con una pequeña actividad donde van a aplicar lo que vimos el día de hoy. Bien, eso entonces, sin más que agregar, chicos, les doy la bienvenida al día de hoy, a la clase del día de hoy, y vamos a comenzar con eh, con nuestra clase, ¿no es cierto?, en la segunda unidad de sistemas operativos de red. Vamos a presentar entonces la pantalla para mostrarle el PowerPoint que les tengo preparado de editores de Linux. Bien, ahí me comentan en el chat si se ve y si se escucha claro. Bien, gracias Richard. Excelente.
Ya, perfecto. Entonces, como título en grande, negrita, subrayado, ¿no es cierto? Segunda unidad de qué? De Linux. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Editores de Linux. En este caso, vamos a ver solamente uno, pero vamos a mencionar, obviamente, los cuatro editores más famosos que tiene Linux. ¿Existen más? Sí, existen más. Los más reconocidos son los que aparecen aquí en pantalla, que sería el Vi, el Nano, el Vim y el Pico. Bien, esos son los cuatro editores principales que tiene el sistema Linux. Los más utilizados sería el Vi y el Vim, ¿no es cierto? Que se ocupa más para servidores. Nano también es uno de los editores más ocupados, al igual que el Pico. Bien, así que con estos cuatro editores van a ser los que más se ocupan en máquinas virtuales en Linux o en servidores con sistema operativo Linux. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia con cada uno de estos editores? En todos estos editores, ¿no es cierto?, se puede añadir texto, eliminar texto, modificar la escritura, ¿cierto? Pero hay algunos también en el cual ustedes le pueden añadir color. Por ejemplo, quiero que un texto o un párrafo esté en color rojo, por ejemplo, o quiero que el siguiente párrafo esté en color verde. Bien, eso se puede hacer solamente con algunos editores, no con todos. En este caso, o en CentOS, en nuestra máquina virtual, el, el editor que vamos a ocupar va a ser el V, el que aparece aquí arribita. Solo ese vamos a ocupar. Y van a ver lo sencillo que es poder manejar este tipo de editor. Bien. V, entonces, uno de los editores de texto más poderosos y antiguos que existe en el mundo. Resulta sumamente útil conocer la funcionalidad básica de Vi con la finalidad de facilitar la edición de archivos de texto simple. Bien, por ejemplo, aquí nosotros vamos a poder entrar a un archivo de configuración, editarlo, modificarlo, cambiarle algunas partes, ¿cierto? Eliminar texto que nosotros no queremos dejar, notas también dentro de ese texto para saber qué es lo que hace ese documento de archivo, ¿no es cierto? Que lo tenemos para una configuración. Por ejemplo, más adelante vamos a configurar archivos de ejecución, bien, que se vienen más adelante para los niveles de ejecución, que es importante también conocerlo y saberlo antes de aplicar los servicios. Bien, entonces el editor VIA es uno de los editores de texto más antiguos y más utilizados actualmente. Por lo general, Vi se instala en modo predefinido con la mayoría de las distribuciones de GNU Linux a través de paquete Vim mínima. Ya esto es para instalar nuestro editor Vi. En algunos sistemas operativos Vi viene instalado por defecto. ¿Se pueden instalar más paquetes para poder cambiar el color y todo el tema? Sí, se puede. El Vi que viene por defecto es el editor básico, donde ustedes no van a poder cambiar el color, solamente agregar y eliminar texto. Lo cual igual es súper bueno y súper válido, porque eso les va a poder permitir configurar también a su gusto. Poner color ya es un detalle, que si ustedes quieren lo aplican o si no, no lo aplican. Es solamente un detalle. Importante por lo demás. Entonces, se puede conseguir funcionalidades adicionales a través de los siguientes paquetes. Aquí viene el proceso de instalación o el comando de instalación, ¿no es cierto? Si instalamos el paquete Vim Enhanced, que es el que sale acá, ya viene con una versión mejorada de Vim que añade color a la sintaxis y otras mejoras en la interfaz. Bien, se instala dentro del directorio user bin vim. Bien, ese es el directorio que queda al momento de instalar este paquete. Se puede instalar tanto en CentOS como en Fedora, como en distribuciones de Red Hat, Enterprise Linux y OpenSUSE. Este paquete está ausente en SUSE Linux Enterprise. Bien, o sea, solamente sirve para las distribuciones que vimos acá arriba. Y el siguiente paquete de Vim es Vim-minimal o Vim-base, que es la versión muy básica y ligera del editor Vim. Viene y se instala dentro de Vim y se crea un directorio que se denomina Vim. O sea, ahí es donde queda guardado este editor.
Bien, vi, ¿no es cierto?, en CentOS, Fedora y en Red Hat Enterprise Linux se realiza una instalación mínima, ¿no es cierto? Cuando usted quiere realizar este tipo de instalación mínima, tiene que instalar Vim ejecutando el siguiente comando, en caso de que obviamente quiera realizar la instalación mínima, que fue la que vimos aquí anteriormente. El comando sería el siguiente, yum, que lo vamos a ver más adelante, ¿para qué sirve ese comando? Yum -i install Vim, espacio Vim-enhanced, espacio Vim minimal. O sea, este es el comando para poder instalar Vim en todas estas distribuciones, CentOS, Fedora y Red Hat Enterprise Linux. Y para poder instalar Vim, obviamente, en distribuciones como OpenSUSE y SUSE Linux Enterprise, vamos a utilizar el siguiente comando. Jazz, espacio, guión I, latina, espacio Vim base. O sea, estos son los comandos que nosotros vamos a necesitar al momento que queramos instalar nuestro editor Vim. Bien, recuerden que el yum lo vamos a utilizar para CentOS, Fedora y Red Hat, y el Jazz lo vamos a utilizar para OpenSUSE y SUSE Enterprise. Bien. Y esto quiero, chiquillos, en esta diapositiva me voy a detener porque quiero que lo anoten, que le saquen una foto, que lo tengan ahí donde lo puedan revisar cuantas veces ustedes quieran, porque esto es muy importante y es lo que vamos a utilizar siempre que editemos algún documento de texto Vim. Bien, tenemos aquí los comandos que se utilizan dentro del editor Vim, como por ejemplo, guardar el documento, salir sin guardar el documento, salir y guardar el documento, o simplemente guardar el documento, son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de Vim, ¿no es cierto? Y también cómo insertar texto, o sea, no sirve de nada entrar al documento de texto si no voy a poder escribir. Para poder escribir hay un comando también que tengo que aplicar para poder añadir ese texto a mi documento. Vamos a ver aquí detalladamente algunos de los comandos que tenemos. Por ejemplo, la tecla I latina, ahora se les llama comandos, pero son teclas que uno tiene que presionar. Por ejemplo, si entro al editor Vim y presiono la tecla I, significa que estoy presionando la tecla Insert. ¿Qué significa que esté presionando esa tecla? Que inicia el modo insertar, ¿no es cierto?, antes del cursor. Eso quiere decir que estoy disponible para poder insertar el texto en mi editor. O sea, una vez ya entra el editor Vim, lo primero que tengo que hacer si quiero añadir texto es apretar la tecla I latina para poder comenzar a escribir todo lo que deseo plasmar en ese documento. Bien. Luego el siguiente comando o tecla que tenemos, ¿no es cierto?, es la R, ya sea mayúscula o minúscula, más la tecla Shift. Dice que inicia el modo para reemplazar al inicio de la línea donde se encuentra el cursor. O sea, yo al apretar la tecla R más Shift, voy a reemplazar el inicio de la línea donde se encuentra el cursor. Si mi cursor se encuentra en la línea 3, ¿no es cierto?, voy a reemplazar todo ese inicio. Bien, obviamente ahí después tengo que escribir cuál va a ser el texto de reemplazo. Con la tecla A también inserto, pero voy a insertar el texto después del cursor. Cuando ustedes, chiquillos, están editando algún texto, recuerden que el cursor se refleja como una rayita, ¿cierto? Donde ahí ustedes pueden navegar entre las diferentes letras que tienen en su documento. Bien, cuando se habla de antes del cursor, es que tienen texto hacia la izquierda y al final está el cursor, ¿cierto? Cuando se habla de insertar después del cursor, es que esa rayita queda a la izquierda y el texto está después de ese cursor. Bien, ¿se entiende hasta ahí, chicos? ¿Estamos claritos? ¿Se entiende o explico de nuevo? Ya, sigamos entonces. Luego el siguiente comando es la tecla I más
Shift, ¿qué es lo que hace esta combinación? Inicia a insertar el texto al inicio de la línea donde se encuentra el cursor. Por ejemplo, escribí un texto en una línea y se me olvidó al principio, no sé, poner una mayúscula, por ejemplo. Entonces, con la combinación I más Shift, el cursor se me va al principio de la línea y ahí yo puedo insertar texto de nuevo al principio. Bien, siguiente comando, la tecla A más Shift. Inicia a insertar texto al final de la línea donde se encuentra el cursor. Si yo me encuentro ya con un texto en una línea y estoy al principio de esa línea, al seleccionar A más Shift me lleva automáticamente al final de esa línea para seguir insertando el texto que deseo. Bien, la tecla O abre una nueva línea e inicia a insertar texto en la nueva línea, perdón. Entonces, si yo me encuentro en la línea 1 y no quiero apretar la tecla Enter, puedo apretar la tecla O, ¿no es cierto? Y automáticamente me redirige a la línea de abajo para poder insertar más texto. La X elimina el carácter que esté sobre el cursor. O sea, yo puedo seleccionar ciertas letras, ¿no es cierto? Y con la tecla X las va a eliminar automáticamente. Bien, con la tecla D, o sea, presiono 2 veces la D, ¿no es cierto? Elimina o corta la línea actual donde se encuentra el cursor. Si yo estoy en la línea 1 y selecciono D, me va a eliminar la línea 1. Bien. Y con las dos teclas Y, copia la línea actual donde se encuentra el cursor. Bien. Esos son algunos de los mandatos, algunos de los comandos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro editor V. Bien, y aquí tenemos muchos más. Los anteriores son uno de los más utilizados, por eso se los mencioné de esa manera. Bien, pero vamos a ver los más importantes, o sea, cómo guardar, cómo eliminar, cómo guardar sin salir del archivo, cómo guardar y salir automáticamente, los vamos a ver acá en esta diapositiva. Por ejemplo, la tecla D elimina desde la posición actual del cursor hasta el final de la misma línea donde se encuentra el cursor. Bien, la tecla DG elimina todo hasta el final del archivo. Si tengo un texto, por ejemplo, un párrafo, y no me gustó ese párrafo, entonces yo selecciono la tecla D y la tecla G y me va a eliminar todo lo que tengo dentro del archivo. Ojo que si es un archivo importante, no utilizar esta combinación de teclas, porque se les va a eliminar todo. ¿Ya? Después tendrían que salir sin guardar los cambios que hicieron. Bien, y estos chiquillos, los que vamos a ver a continuación, son uno de los más importantes también para nuestro editor. Nuestro tercer mandato de esta diapositiva es 2 puntos Q. ¿Qué significa 2 puntos Q? Salida. ¿Qué significa que sea salida? ¿No es cierto? Que si hay cambios pendientes, se va a impedir la salida. O sea, con 2 puntos Q, usted lo selecciona, lo aprieta y va a salir del editor. Pero si realizó algún cambio dentro de ese editor, no le va a permitir la salida y le va a mandar un mensaje de error. ¿Por qué motivo? Porque realizó cambio y necesita guardarlos o confirmar de que desea salir sin guardar. ¿Y cómo usted puede salir sin guardar esos cambios? Con 2 puntos Q y el signo de exclamación hacia abajo, como vemos acá en el siguiente mandato o en el siguiente comando. Bien, aquí les vamos a llamar mandato o comando y significan lo mismo para que no se confunda. Entonces, con 2 puntos Q me salgo del editor siempre y cuando no tenga modificaciones dentro del editor. Si llegase a tener modificaciones dentro del editor y no quiero guardar esos cambios, eso quiere decir que, no sé, tengo un párrafo y añadí otro párrafo más, pero me quiero salir y no quiero guardar ese párrafo, me voy a 2 puntos Q, exclamación hacia abajo y salgo del editor y descarto todos los cambios que tengo dentro
del archivo. Al momento después de ingresar nuevamente, solamente voy a quedar con los cambios que hice al principio, no con los últimos que estaba realizando y que no guardé. Bien, ¿cómo puedo guardar ahora yo esos cambios sin salir del archivo? Con la tecla W. O sea, escribo dos puntos W. Esto me permite poder guardar el archivo sin salir del editor. Bien, y en el caso de que desee guardar lo que estoy editando y además salir del editor para hacer otras configuraciones, tengo que seleccionar dos puntos WQ. Bien, con esta combinación, ¿no es cierto? Voy a guardar el archivo y también voy a salir del editor B. Ahora, algo más simple que WQ es ejecutar también dos puntos X. ¿Qué hace dos puntos X? Lo mismo que WQ, o sea, guarda el archivo y sale. Ahí ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, WQ o X. Es más corto utilizar dos puntos X, bien, pero sirven también de estos dos comandos. Bien, para guardar el archivo como otro archivo, por ejemplo, no sé, estoy en un documento y después lo quiero guardar con otro nombre. Tengo un documento que se llama cuarto B, por ejemplo, y ahora lo quiero guardar con cuarto D. El comando que tengo que ejecutar es dos puntos save as de guardar como, ¿no es cierto? Slash, y ahí se escribe el nuevo nombre de este documento. Que ahí en este caso, como el ejemplo lo muestra, dice lo que sea. Eso quiere decir que ustedes pueden escribir cualquier nombre que ustedes deseen cambiarle a ese archivo. Bien, vamos a ver aquí otros comandos importantes. Nos vamos a saltar algunos. Bien, por ejemplo, si yo quiero edité una parte de un texto, por ejemplo, y quiero volver atrás, aquí no tenemos las flechitas como en Word, ¿no es cierto? No podemos ejecutar control Z porque no nos va a servir, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es ejecutar dos puntos U. ¿Qué nos va a permitir esto? Deshacer los cambios. Ya, y si antes si ya deshice los cambios y quiero volver adelante, lo que tengo que hacer es ejecutar dos puntos red. Esto me va a permitir rehacer los cambios. Vean estos dos comandos, chicos, como las flechitas que tienen en Word, hacia atrás y hacia adelante, donde dos puntos U los lleva hacia atrás, donde deshacen los cambios, y dos puntos red los lleva hacia adelante como para rehacer los cambios. Bien, o sea, si ustedes borraron una tecla, ¿no es cierto? O si ustedes ya seleccionaron dos puntos U donde deshicieron un cambio, pueden rehacerlo con dos puntos red. Bien, vamos a ver aquí qué otro comando es importante. Bueno, todos son importantes, pero cuáles van a ser los más utilizados por nosotros dentro de esta edición. Bien, entonces vamos a anotar solamente esos comandos como los más importantes. Bien, lo otro está claro que necesito que lo sepan también, que entiendan cómo funciona, pero por ahora vamos a seleccionar esos comandos que vimos. Vamos a hacer algunas pruebas. Veamos qué tan cierto es lo que le acabo de contar. Bien, para eso vamos a abrir nuestra máquina virtual que la tengo por acá. A ver, denme un minutito mientras abro la máquina virtual, ¿no es cierto? Les voy a dejar puesto el... acá. A ver, ¿dónde está? No, no se puede dejar congelar la imagen. Bueno, denme unos minutos mientras abro mi máquina virtual para hacer las pruebas que aparecen aquí en el documento del Power que les tengo preparado.
Vamos a utilizar CentOS 7 para hacer estas pruebas del editor V. Bien, no se demoró tanto en encender nuestra máquina virtual y vamos a iniciar sesión con nuestro usuario administrador, con nuestro root. Bien, ahí estamos dentro del sistema. Vamos a ver los ejemplos que aparecen acá. Por ejemplo, dice, realice los siguientes pasos para conocer más a fondo el editor, ¿no es cierto? Ejecute v y dice archivo 1. O sea, el comando para poder crear un archivo es el siguiente. V, ¿no es cierto?, en nuestro editor y además en nuestro comando para ingresar o crear documentos de edición de texto. Entonces voy a ejecutar V. Se ve bien la pantalla, ¿cierto? No se ve tan pequeña, ¿o sí? Bien, excelente. Entonces, nuestro comando va a ser v. Luego de v viene el nombre del archivo. Si quiero crear un documento que se llame, por ejemplo, cuarto, voy a escribir v, espacio, cuarto. Y ahora, para diferenciarlo más aún de que es un documento de texto, yo le puedo asignar, ¿no es cierto?, una extensión que le voy a denominar t.txt. ¿Por qué txt? Si se fijan acá, yo puedo crear un documento de texto nuevo y mi documento de texto va a ser este de acá, el de acá. Bien, y ya como documento de texto, extensión .txt. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo entro al editor, esto es un editor de Windows, ¿no es cierto? Voy a poder escribir o editar el texto a mi antojo, ¿cierto? Puedo realizar archivos de configuración también. Entonces, la mejor similitud que tenemos entre Linux y Windows en cuanto al editor de texto es el documento que tenemos acá, el bloc de notas, ¿no es cierto? Entonces, el bloc de notas de Windows vendría siendo como nuestro editor V dentro de Linux. ¿Por qué motivo? Porque puedo añadir, eliminar texto, ¿no es cierto? Puedo crear archivos de configuración en un bloc de notas, ¿bien? Todo esto se puede hacer en el bloc de notas y también en el V de Linux. Entonces yo por eso aquí le voy a crear la extensión txt para diferenciarlo más aún y saber que es un documento de texto. Entonces voy a eliminar este archivo de acá. Me gusta tener mi pantalla limpiecita. Bien. Bien, entonces ya vamos a crear nuestro documento de texto que se va a llamar cuarto. El comando, ¿no es cierto? Como ya lo mencionamos, va a ser v, que es nuestro editor, y luego un espacio para poner el nombre de nuestro documento que va a ser cuarto.txt. Aquí el punto .txt más que extensión funciona como nombre, o sea, es parte del nombre de mi archivo. ¿Cómo se llama mi archivo? Cuarto.txt. Ese es el nombre completo de mi archivo. Entonces le doy un enter y si se fijan, ya estoy dentro de mi archivo. Aquí en azul o en morado aparecen todas las líneas que tengo a la vista. Tengo muchas más hacia abajo, pero no las puedo ver por el tamaño de la pantalla. Bien, pero eh, cada sección o cada línea azul que vemos acá a la izquierda significa una línea nueva. Bien, si se fijan acá abajo sale entre comillas cuarto.txt y dice que es un nuevo archivo. Bien, entonces la tecla que yo les mencioné para poder insertar texto, ¿cuál es? Escríbanmela ahí en el chat. ¿Con qué tecla yo puedo insertar el texto en mi editor?
¿Cuál es la tecla que tengo que usar para poder insertar el texto en el editor V? Vamos, chiquillos, despierten. Sé que es tempranito, pero los necesito ahí despiertos, motivados, prestando atención a la clase. La pregunta era, ¿con qué tecla yo puedo insertar el texto para poder editar mi documento cuarto.txt? O sea, ¿cuál es la tecla que necesito para poder insertar el texto dentro del documento? Ya, perfecto, la tecla I, dice Richard González. Ahora me extraña que solo Richard esté participando, teniendo aquí a la Química, al Bastián, al Claudio, David, el Nico. Ya, pues ahí todos participando y full motivados con la clase, pues chiquillos. Es importante que aquí en lo que vamos a aprender en este ramo, vamos a aprender a ser servidores que les van a servir para su práctica o para su casa, ¿no es cierto? Prestar algún servicio. O sea, es súper importante los archivos o las cosas que vamos a aprender en este ramo. Ahí, como bien dice Richard, con la tecla I, ¿no es cierto? Vamos a poder insertar texto. Entonces, quiero que se fijen abajo donde sale cuarto.txt. Bien, yo ahora voy a presionar la tecla I de insertar. Bien, fíjense qué es lo que pasa. O sea, ya no aparece lo que nos salía anteriormente, sino que nos sale insert. Eso quiere decir que estamos eh, habilitados para poder colocar texto en nuestro editor. Entonces, si yo escribo, voy a poder editar a mi antojo, ¿no es cierto? Puedo bajar la línea y seguir escribiendo, eliminar, ¿no es cierto? Bien, puedo realizar todo ese tipo de cosas porque ya estoy en insert. ¿Cómo me salgo de ese modo? Si yo ya no quiero insertar texto y quiero poner los comandos que vimos anteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y por qué motivo? Obviamente porque, por ejemplo, si yo eh, quiero copiar la línea, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que era y para copiar la línea? Acá en insertar no me va a funcionar. ¿Por qué motivo? Porque estoy editando el texto. Eso quiere decir que estoy añadiendo escritura y yo necesito añadirlo como comando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apretar la tecla escape. Fíjense abajo donde sale insertar. Voy a presionar la tecla escape y automáticamente ya desaparece la tecla escape. Entonces ahora puedo apretar DD, ¿no es cierto? Y ahí me dice que no tengo líneas en el buffer o que no tengo líneas, ¿no es cierto?, en nuestra pantalla que estamos viendo acá. Eso quiere decir que no puedo copiar ninguna línea porque no tengo escritura, no tengo nada escrito. Por ejemplo, si yo selecciono escape y la tecla I para poder insertar, no sé, voy a poner pura H, por ejemplo. Y luego presiono escape, desaparece mi insert, ¿no es cierto? Y voy a presionar I para copiar esa línea. Y ahí la línea ya está copiada. Bien, entonces con insert, inserto el texto. Recuerden que con la tecla DD ustedes eliminan esa línea. Voy a presionar insert, ¿no es cierto? Estoy posicionado en la primera línea. Con escape DD eliminé la línea completa. Bien, vamos a ver qué más nos dice aquí nuestro, nuestro editor V. Bien, aquí nos sale que pulsando la tecla I, ¿no es cierto? Vamos a poder insertar. Y en la parte inferior de la pantalla va a aparecer la palabra insert o insertar dependiendo del idioma de nuestra distribución. Esto significa
que al igual que cualquier otro editor de texto que les mostré anteriormente en comparación al de Windows, ¿no es cierto? Vamos a poder comenzar a insertar texto en el archivo. Por ejemplo, aquí nos dice que escribamos la frase alcance libre. Bien, vamos a hacerlo tal cual aparece acá. Entonces nos vamos al editor, presionamos la tecla I para insertar y vamos a escribir alcance libre. Bien. Ahora voy a ajustar un poquitito la pantalla para que sea mucho mejor. Bien, ahí sí. Y presionamos Enter y escribimos de forma prepositiva la frase un buen lugar donde comenzar. No se burlen por la falta de ortografía, ya esto es parte de la actividad. Es algo a propósito. Entonces dice un buen lugar donde comenzar. Damos en Enter y escribimos un buen lugar donde comenzar. Bien. Escribimos entonces lo que nos pidió acá. Siguiente. Dice posiciona el cursor del teclado justo debajo de la B. De la palabra buen y pulse de nuevo la tecla insert del teclado, o bien pulse la tecla escape y shift más R. Notará que ahora aparece la palabra reemplazar. ¿Se acuerdan que la combinación de tecla R más shift o shift más R nos reemplazaba la palabra? Bien, aquí ahora vamos a poner en práctica eso. Entonces, vamos a poner nuestro cursor debajo de la palabra buen, ¿no es cierto? O debajo de la V. Bien, ahí y vamos a presionar. Nos vamos a salir primero del modo de insertar con escape y vamos a presionar Shift más la tecla R. Si se fijan ahí abajo dice Replace, de reemplazar. Bien, como sale acá. Notará que ahora aparece la palabra reemplazar. Pulse la tecla B y observe cómo se reemplaza la letra V para que la palabra quede corregida como buen, ¿no es cierto? Con la B ya de manera correcta. Entonces, nos posicionamos acá y seleccionamos la tecla B. Ahora, va a depender la tecla que vamos a presionar, ¿no es cierto? De cuál sea la letra que vamos a reemplazar. Por ejemplo, si estoy acá, me voy a ir a escape primero, insertar, ¿no es cierto? Estaba acá. Si yo quiero cambiar la Z o como cambiar la S, ¿no es cierto? Por la Z, me posiciono debajo, ¿no es cierto? Escape, Shift más R y le agrego la palabra Z para cambiar la S por una Z, ¿no es cierto? De comenzar. Bien, ya ahí estaría perfecto. Y ahora voy a hacer lo mismo con buen. Me posiciono ahí debajo y coloco la tecla B de buen. Una vez estoy en Replace, no es necesario ejecutar Shift R a cada rato. Bien, de hecho aquí sale doble I. Me posiciono debajo de la primera I y coloco una U. Sin ni siquiera presionar Shift R porque ya estoy en modo reemplazo. Entonces, si yo escribo o presiono cualquier tecla debajo de una de donde estoy, se va a reemplazar automáticamente. Entonces, aquí debajo de esta I le voy a poner una N. Y ahí dice un buen lugar donde comenzar. Para salirme de este modo, vuelvo a presionar escape, ¿no es cierto? Y si quiero insertar ahora, presiono la tecla I nuevamente. Sigamos viendo, aquí nos pide que reemplacemos también donde dice comenzar, ya lo hicimos. Bien, y ahora aquí nos pide que pulsemos la tecla escape y añadamos dos puntos y luego la letra W, con la finalidad de proceder a guardar el archivo en el sistema
de Linux, ¿no es cierto? Entonces aquí ya le dimos un escape. Ahora vamos a ejecutar dos puntos, o lo vamos a hacer de nuevo. A ver, con Shift R, ¿no es cierto? Recuerden que estamos aquí en el modo Replace para reemplazar las teclas. Para salirnos de este modo, ¿no es cierto? Vamos a aplicar o vamos a seleccionar la tecla escape que se encuentra en la parte superior izquierda. La seleccionamos, ¿no es cierto? Y ejecutamos los dos puntos. Dos puntos aparece ahí abajito, acá, ahí abajo. Están los dos puntos y la W. Este comando nos permite guardar el documento de texto sin salirnos del editor. Bien, aquí si se fijan dice cuarto.txt, que es un nuevo archivo, tiene dos líneas, ¿no es cierto? Y está con escritura. Bien, veamos qué más nos dice. Pulse la tecla Enter y notará que aparece un mensaje en la parte inferior de la pantalla que indicará que el archivo ha sido guardado, que fue el que le acabo de mostrar. Vuelva a pulsar la tecla dos puntos y luego escriba save as adiosmundo.txt. Entonces ahora lo que vamos a hacer, volver a escribir dos puntos y lo vamos a guardar. Esto es como cuando ustedes en Word o en el TXT se van a archivo, guardar como y le seleccionan el nombre nuevo para guardar su archivo. Entonces es exactamente lo mismo. De hecho, en inglés, guardar como significa save as. Bien, sabe as, todos juntos. Espacio, el nuevo nombre de nuestro archivo que se va a llamar adiosmundo.txt. Y le doy un enter. Entonces aquí dice que ahora el archivo se llama adiosmundo.txt. Bien, perfecto. Pulse nuevamente la tecla Enter y observe el mensaje en la parte inferior de la pantalla que indica que el archivo acaba de ser guardado como o con el nombre de archivo adiosmundo.txt. Vuelva a pulsar la tecla Insert para ingresar al modo de inserción y escriba lo siguiente. Bien, entonces vamos a apretar la tecla Insert, espacio. Aquí dice, creo que el mundo es un lugar muy malo. Bien, vamos a escribir las tres líneas que aparecen acá. La gente que conozco es mala. Mi vida ha sido muy mala. Súper positivo el mensaje que aparece acá. Ya. Añadimos a ese texto, ¿no es cierto? Y nos dice que a continuación vamos a pulsar la tecla escape e inmediatamente vamos a escribir dos puntos, ¿no es cierto? Con la combinación de tecla, como ese símbolo, al porcentaje y una S en minúscula. Bien, vamos a escribirlo. Entonces, la tecla escape nos dijo primero, dos puntos, el porcentaje y la tecla S. Luego nos dice mal, buen, G del siguiente modo. O sea, eso es lo que vamos a escribir. ¿Qué significa eso? Que todas las palabras que estén con estas letras de mal se van a cambiar a buen. Bien. O sea, todo lo que tenga mal se va a cambiar a buen. Y lo vamos a ver al tiro. Entonces ya tenemos escrito acá abajo el porcentaje y una S minúscula, ¿no es cierto? Slash. Vamos a cambiar todo lo que contenga mal, lo vamos a cambiar por bueno, ¿no es cierto? Y lo vamos a ejecutar. Entonces aquí le vamos a dar un enter. Y si se fijan, automáticamente aquí todo lo que teníamos como mal se cambió a bueno. Obviamente se le pone mal y no mala
porque puede ser mala o malo y nosotros solamente queremos cambiar esas tres letras que serían M-A-L, ¿no es cierto? Y la queríamos cambiar por bueno. Entonces ahora dice, creo que el mundo es un lugar muy bueno, la gente que conozco es buena, mi vida ha sido muy buena. Y abajo nos dice tres sustituciones, ¿no es cierto?, en tres líneas. Bien, pulse la tecla Enter y observe cómo ha sido reemplazada la cadena de caracteres mal por la cadena de caracteres buena en todo el archivo, quedando el siguiente modo, ¿cierto? Que ya lo leímos. En el procedimiento anterior, el símbolo porcentaje indica que se aplicaría un procedimiento a todo el archivo, además de la línea misma donde se encuentra el cursor. La letra S nos indica que se realizaría la búsqueda de la cadena de caracteres mal definida después de el diagonal, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos lo que significa el porcentaje, que quiere decir que se va a aplicar un procedimiento en todo el documento. Y la tecla S se indica que se va a buscar la palabra que vamos a definir después del slash que nosotros le establecimos. Y la letra G, ¿no es cierto?, nos va a indicar que la palabra buen va a reemplazar, ¿no es cierto?, todo lo que habíamos escrito anteriormente por mal, ¿cierto? Dice buen en toda la línea indicando por la letra G. Bien, la letra G nos va a confirmar que se va a cambiar el buen por el mal. A continuación, posicionamos el cursor del teclado utilizando las flechas, ¿no es cierto?, de este mismo hasta el primer carácter de la primera línea. Eso quiere decir que vamos a llegar al principio solamente con las flechas del teclado. Ahí estamos en el principio. Ahora vamos a pulsar dos veces consecutivas la tecla D. Eso quiere decir que vamos a pulsar D, D, que para qué nos sirve, para eliminar la línea, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Aquí vamos a apretar D, D. Si se fijan aquí, chiquillos, no es necesario apretar escape. ¿Por qué motivo? Porque ya no estamos en modo insertar. Bien, entonces aquí lo que escribamos van a ser comandos solamente. Entonces seleccionamos DD y desaparece la primera línea. Recuerden que con dos puntos, y vamos a seleccionar los dos puntos y la tecla U, nos sirve para deshacer lo que hicimos. Si se fijan ahí vuelve a aparecer la línea. Entonces con DD se elimina, con dos puntos U me devuelvo y deshago lo que hice. Bien, bien, ahí quedó eliminada la línea. Pulsa ahora la tecla P para volver a pegar la línea. Entonces con la tecla P yo vuelvo a pegar la línea, pero la pego antes. Perdón, la pego después de donde estoy. O sea, en la siguiente línea de donde me encuentro. Si se fijan acá, nos queda exactamente igual. Claro, ahora dice, observe que la línea alcance libre reapareció debajo de la línea, un buen lugar donde comenzar, ¿cierto? Utilizando la flecha del teclado, coloque el cursor del teclado nuevamente sobre el primer carácter de la primera línea del archivo, eso quiere decir donde aparece la letra U. Vamos allá y nos seleccionamos ahí donde está la letra U. Vuelva a pulsar DD para cortar la línea y luego pulse la tecla P para pegar la línea en un lugar correcto. Bien, entonces la tecla DD para cortar y la tecla P para pegar abajo. Bien. Ahora dice coloque el cursor sobre la letra C de la línea. Creo que el mundo es un lugar muy bueno. Vamos a ver aquí abajito. Y pulse la tecla 3 seguido de DD. Y observe cómo son cortadas las tres siguientes líneas. Bien. Entonces vamos a apretar el número 3, 3 y DD. Y automáticamente se cortan las tres líneas.
Excelente, súper, súper bueno. Entonces ahora dice, pulse la tecla P una vez y observe el resultado. Antes de leer, vamos a apretar la tecla P, ¿no es cierto? Y vemos que se nos pegó ya todo lo que habíamos cortado anteriormente. Dice, vuelva a pulsar la tecla P y observe el resultado. O sea, la vamos a pulsar nuevamente. Y dice que las dos acciones anteriores añadieron ahora 6 líneas, restaurando las eliminadas anteriormente y agregando 3 líneas más con el mismo contenido. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pulse ahora la tecla dos puntos aquí abajito, dice, seguido de la tecla X y la tecla Enter con la finalidad de salir del editor guardando el archivo. Entonces vamos a guardar el archivo, dos puntos X, Enter y ya salimos del archivo. Guardando obviamente nuestro archivo, ¿cierto? Se encuentra en el directorio root. Si le hacemos un ls, aquí está nuestro archivo cuarto.txt y nuestro adiós mundo. Abra nuevamente el archivo adiós mundo con B y pulse la combinación de tecla dos puntos /buen de modo que se realice una búsqueda de la cadena de caracteres buen y además se resalten las coincidencias. Vamos a ver. Entonces vamos a ingresar de nuevo a vi espacio adiosmundo.txt. El nombre se escribe textual. ¿Se puede tabular? Sí, se puede tabular para autocompletar el comando, ¿cierto? Por ejemplo, estoy ahí en adiosmundo, tabulo y se autocompleta el archivo. Y le doy un enter. Entonces ahora me dice que apriete dos puntos, / bueno. Claro, de modo que se realiza una búsqueda de la cadena de caracteres. Acá le doy un enter, si se fija, no pasa nada. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos instalado nuestro editor V básico. Bien, por eso no tenemos colores en nuestro editor. Para que se resalten las palabras que queremos aquí buscar, necesitamos obviamente instalar los paquetes ya más avanzados del editor V. Bien. Para cancelar el resultado, ¿no es cierto? O el resaltado de los resultados, pulse la combinación de tecla dos puntos, null, dos puntos. Bien, lo vamos a hacer igual. Dos puntos, null con una H entre medio, dos puntos. Bien, aquí dice que este editor no acepta ese comando. ¿Por qué? Porque tenemos un editor básico. Vuelvo a repetir. Para eso tenemos que instalarle los paquetes ya más avanzados de el V. Pulse la tecla A, ¿no es cierto? Combinación de las teclas Shift más A mientras el cursor permanece en la segunda línea y observe que iniciará el modo insertar colocando el cursor al final de la línea donde se encontraba. Vamos a ver. Vamos entonces en la segunda línea. Vamos a pulsar Shift. Aquí estamos, donde dice un. Aquí al principio. Segunda línea. Entonces vamos a pulsar Shift A. Y nos manda, ¿no es cierto?, para insertar texto aquí al final de la segunda línea. Pulse la tecla escape y enseguida la tecla O. Notará que se iniciará el modo insertar abriendo una nueva línea. Entonces, estamos acá, escape y la tecla O. Bien, aquí se abrió una nueva línea con el formato insertar. Bien, para poder agregar texto en esa línea. Pulse nuevamente la tecla escape y enseguida la combinación de G. Notará que elimina todo el contenido del texto desde la posición del cursor hasta el final del archivo.
Después de la combinación de G, ¿no es cierto? Vamos a apretar la letra D y después Shift G. O sea, haga escape de G. Ah, dice que no se identifica dónde está el cursor. Ya, escape, vamos a bajar acá. Ahí de G. Dame un segundo. Insertar, escape de G y ahí se elimina. La G es en mayúscula, tal cual como aparece acá. Acá, la G es en mayúscula. Dice que después vamos a presionar la tecla D, ¿no es cierto? Y luego Shift G. Es en la tecla D y luego Shift G. De ahí se elimina nuevamente la tecla anterior, o sea, la línea anterior. Pulse la combinación dos puntos U y notará que el cambio se ha descartado. Dos puntos U y se descartó el cambio, ¿no es cierto? Nuevamente dos puntos U y vuelve las líneas. Dudas, consultas con los editores V. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda que le haya quedado? Algo que repasar, no sé, un comando que no entendieron y necesitan que lo ejecute de nuevo. Bien, ahí David Ibáñez entendió, lo felicito. Recuerde que también hay que seguir estudiando para poder comprender mejor estos comandos. Pero ahí, felicitaciones David porque entendió todos los comandos que vimos. Alguien más, chicos, que no haya entendido, que realmente sí entendió, recuerden que necesito que me coloquen si entendieron o si no entendieron, para poder saber yo si seguir o volver a repasar lo que acabamos de ver. Aquí es cuando uno se da cuenta que muchos alumnos se conectan y se quedan dormidos, ¿cierto? Ya me voy a quedar con la respuesta de David Ibáñez. Oiga, David, creo que es primera vez que lo veo en este ramo, si no me equivoco. Hoy está la Renata. Hola, Renata. Ya bien, oigan, chiquillos, cuando yo le hago preguntas, espero que me respondan todos, pues no sean fome. La clase hay que hacerla entretenida, participativa, no sé, que se llene el chat cuando yo les pregunto si están bien, que todos me escriban bien, bien, bien ahí, que se colapse el chat ahí. Motívense, esa es la idea, que se motiven. Bien, pasamos entonces al siguiente Power. A ver, ¿a dónde está esto acá? ¿Qué le pasó, Renata? Si se puede saber. Chuta, ¿se resfrió? Ya, qué bueno que se sienta mejor. Bien, ahí siempre con actitud positiva, eso la va a hacer sentir siempre mejor ahí. Levantarse con ánimo, la va a ayudar a mejorar su día. Recuerde, siempre, si uno se levanta y se despierta con ánimo, va a tener un mejor día, con una mejor actitud. Bien, así que como consejo, chiquillos, levántense con ánimo y con actitud. Aunque esté lloviendo, véanle siempre el lado positivo. Ahí se levantan, se toman un cafecito o un tecito,
pero ahí siempre con actitud positiva, les va a ayudar mucho, mucho, mucho. Bien, entonces, sigamos. Claro, ahí Richard dice la clave es dormir bien. Sí, o sea, son muchos factores, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, no hacer ejercicio para bajar de peso, no hacer ejercicio para sacar músculos, sino que hacer ejercicio, chiquillos, para estar en sincronización con el cuerpo. Recuerden que el cuerpo también necesita actividad. O sea, necesita que su cuerpo esté en movimiento, no sé, una media hora, una hora haciendo ejercicio, más que para bajar de peso, le va a ayudar a que su cuerpo se sincronice con usted, que así van a tener un mejor dormir, van a tener un mejor despertar también al otro día, van a tener más ánimo, sus estados de ánimo van a cambiar también. Así que acompañarlo siempre, todos los días, ojalá, con un poco de ejercicio y ahí si pueden una frutita, una manzanita, nos va a ayudar harto porque contiene hartas vitaminas. ¿Cierto? Estar 20, media horita al sol cuando salga en este clima, ¿no es cierto? También le va a ayudar porque recuerden que el sol también tiene hartas vitaminas. Así que para mejorar el estado de ánimo, ahí son esos pequeños tips y pequeños consejos que les puedo dar. Bien, entonces sigamos con la clase. Nos vamos a salir de este editor. Bien, vamos a limpiar nuestra pantalla. Recuerden que con el comando clear se limpia nuestra pantallita. Bien, eh, el profe dando clases. No, no son clases de salud, son consejos para que ustedes mejoren su estado de ánimo, mejoren su sueño, mejoren su dormir, ¿no es cierto? Y para que anden con ánimo todo el día y se motiven y empiecen a hacer las cosas, más que pensar si las van a hacer, que las empiecen a hacer. Bien, no tanto en pensar si las van a hacer, sino que las hagan. Bien, eso les va a ayudar bastante. Ya, pero sigamos, no nos vamos para otro lado. Entonces, como ya sabemos editar, ¿no es cierto?, en nuestro Linux, lo que vamos a hacer a continuación va a ser configurar nuestra tarjeta de red. Para configurar nuestra tarjeta de red, vamos a apagar primero nuestra máquina virtual. Con el comando init0 se apaga la máquina virtual. Después vamos a ver por qué con el comando init0 se apaga la máquina virtual. Entonces la vamos a apagar y vamos a ir a la configuración de nuestro VirtualBox. Acá. Entonces seleccionamos nuestra máquina y le damos a configuración. Sí, profe, los nervios de que se viene su... Ah, pero por su cumpleaños no se preocupe, bon Nico, si estamos en cuarentena, así que... Y aparte que siempre va a cumplir años, así que para mí el día del cumpleaños es como un día cualquiera. Bien, es más, a mí no me gustan los cumpleaños porque eso significa que estoy un año más viejo y nadie quiere envejecer, yo creo, así que no se preocupe por el cumpleaños, véalo como un detalle. Sí es un paso importante, pero véalo ahí como un detalle. Lo importante es que se mantenga activo, positivo siempre. Bien, entonces seleccionamos la máquina y seleccionamos aquí en configuración. Bien, aquí en configuración, en la parte izquierda tenemos varias secciones. Buscamos donde dice red, aquí seleccionamos y si se fijan aquí nos sale una serie de adaptadores. Nosotros vamos a seleccionar el adaptador 1, el por defecto, ¿no es cierto? Y vamos a verificar que esté habilitada la opción del adaptador de red. Si no está habilitado, eso quiere decir que nuestra máquina virtual no está conectada a nuestra tarjeta de red del computador. Por ende, no vamos a tener internet. Entonces, si la habilitamos, se va a conectar o se va a anclar o apalancar desde esa tarjeta de red. Entonces, una vez está habilitada, lo que hacemos aquí, cambiar el modo NAT, ¿no es cierto?, a modo puente, para que haga un puente entre mi tarjeta de red en la tarjeta de red de la máquina virtual. Bien, y así queda conectada a la misma red y siempre y cuando yo tenga conectada mi máquina física, la máquina virtual también va a estar conectada. Entonces, ¿por qué? Porque se hace como un puente. O sea, si yo estoy conectado a mi máquina real, con el adaptador puente, mi máquina virtual también se conecta automáticamente.
Entonces aquí seleccionamos adaptador puente y aquí donde dice nombre es el nombre de nuestra tarjeta de red. Si estoy conectado por Wi-Fi, me tengo que fijar que diga adaptador de red inalámbrico. Bien, aquí sale Wireless Network Adapter. ¿Sí? Entonces, si tengo un adaptador de red que no es inalámbrico, estoy conectado por cable, obviamente aquí le va a aparecer un nombre distinto. Ahí ustedes tienen que saber cuál es el controlador que tienen. ¿Cómo sé el nombre de mi tarjeta? Normalmente aparece por el nombre del controlador que uno le tiene en el equipo. ¿Cómo verifico eso? Me voy acá, panel no aquí mismo, acá arribita, ¿no es cierto? Aquí aparece las redes, clic derecho, abrir configuración de internet. Me voy a acá cambiar las opciones de adaptador y acá me aparece, bien aquí abajito. Por ejemplo, si yo estuviera con una red cableada, me aparecería Realtek PCI EGB Family Controller. Bien, entonces ahí ustedes pueden ver el nombre. Esa es una de las maneras de ver el nombre de su adaptador. Donde pueden verlo también, por ejemplo, abriendo una carpeta, se van a las propiedades de este equipo o de mi PC, propiedades, y se van a administrador de dispositivos. Aquí. Y en administrador de dispositivos le van a aparecer todos los controladores que tienen en su sistema. Bien. Por ejemplo, si yo aquí me voy a adaptadores de red, me aparecen todos los adaptadores de red que tengo. ¿Cuáles son los más utilizados? Estos cuatro. Estos son los que uso. Bien. VirtualBox lo tengo por la máquina virtual, ¿no es cierto? El Realtek Family Controller es el dispositivo cableado, ¿no es cierto? Mi tarjeta de red cableada. El Wireless Network Adapter en la tarjeta de red inalámbrica, ¿no es cierto? Y aquí tengo la tarjeta de Bluetooth, ¿bien? Que es una PAN, Personal Area Network, ¿bien? Ahí también pueden buscar los nombres de sus tarjetas. Bien, entonces seleccionamos nuestra tarjeta correcta, le damos a avanzadas y aquí nos fijamos que esté en Intel Pro, perdón, que esté en 1000 MT Desktop. Esto puede cambiar dependiendo del computador. El Intel Pro puede cambiar, pero esto de acá tiene que estar en 1000 Desktop. Bien, si se fijan aquí tenemos server, ¿no es cierto? Y tenemos otras opciones. La que vamos a utilizar nosotros va a ser Intel Pro 1000 MT Desktop. Modo promiscuo, le vamos a poner permitir todo para que no bloquee nada. Y acá, chiquillos, tenemos la configuración MAC de nuestra tarjeta. Si se la queremos cambiar, le damos aquí a refresh y nos cambia la dirección MAC. Bien, y acá nos cercioramos de que esté seleccionado donde dice cable conectado. Le damos en aceptar, carga y podemos encender la máquina nuevamente. Si se fijan, ahí tengo conexión a internet. Vamos a ver si es que en mi máquina virtual tengo conexión a internet también. Ya, iniciamos sesión con root entonces. Integ 1, 2, 3. Perfecto. Aquí ya ingresamos a la máquina virtual y ahora ¿cómo corroboramos de que tenemos acceso a internet? Fácil. Tenemos dos opciones. Primero, vemos si tenemos dirección IP, o sea, si nuestra máquina virtual está recibiendo dirección IP. O sea, hacemos un if config. Aquí el comando cambia, ya no es IP config, sino que es if config. Config. Ahí, le damos un enter. Hoy dice que no se encontró la orden. Vamos a ver, demos un segundo.
Un segundito, chicos, no sé qué le pasó a la máquina. Sí, qué raro, qué raro. Bueno, la vamos a reiniciar entonces para ver qué onda. Va, qué raro. A ver, voy a ver los archivos de configuración, a ver si tengo la tarjeta. Ya, a ver, primeramente entonces, lo que vamos a hacer para ver si se soluciona este problema, vamos a configurar nuestra tarjeta de red. Bien, una vez la configuremos, vamos a comprobar si tenemos conexión a internet. Vamos a limpiar la pantalla. Por lo general, chiquillo, el primer paso que se tiene que hacer antes de configurar la tarjeta de red es seleccionar o aplicar el comando ifconfig para verificar el comando. Ahora, sinceramente, chiquillo, me pilló de sorpresa y no sé por qué no me deja. A ver, vamos a ir a la raíz, ifconfig. No, ya no sé por qué me dice que no se encontró la orden. Se supone que es un comando universal para las distribuciones de Linux, pero lo vamos a hacer de igual manera. Con el comando ifconfig nos va a mostrar nuestras tarjetas de red que tenemos disponibles en nuestra máquina virtual. Bien, una vez sepamos cuál es nuestra máquina virtual, vamos a proceder a aplicar el siguiente comando. Con el comando cat, recuerden que era para ver, ¿no es cierto?, el contenido de un archivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestra tarjeta de red inalámbrica. Entonces, vamos a estarla en el directorio etc, ¿no es cierto? Sysconfig. Recuerden de tabular para que se le haga más corto el comando igual. Sysconfig network script ifc. Por lo general aquí debiese ser
el nombre de la interfaz. O sea, aquí es la abreviación de ifconfig. IFCFG es la abreviación de ifconfig guión la tarjeta de red que nosotros queremos ver. En mi caso, no sé cuál es todavía porque no pude aplicar el comando ifconfig, pero por lo general siempre es ETH0. Ahora aquí me dice que no existe, eso quiere decir que no tengo mi tarjeta. Entonces, para verificar, me voy a Network Script. Con CD, me voy a Network Script, un LS. Aquí me dice que todas las interfaces que tengo disponibles. IFCFG, ¿no es cierto? Ya tengo la loadback. Entonces ahora puedo aplicar aquí un cat IFC en P0S3. Aquí me sale también mi tarjeta. La otra es la loadback. Vamos a ver cuál más tengo. Tengo solamente esa. Entonces la que vamos a editar va a ser esta que sale acá. ENP0S3. Esa de ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene. Dice, tiene el tipo, el proxy, el navegador, bootstrap, IP versión 4. Ya. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá es entrar al editor con V, ¿no es cierto? IFC, configuración. Esto se llama NP0S3. Aquí estamos en el editor. Con insertar nosotros podemos eliminar y cambiar los archivos, ¿cierto? El tipo lo vamos a dejar en Ethernet y aquí donde dice boot proto podemos dejarlo en static o podemos dejarlo en DHCP. En este caso no necesito una dirección IP estática, pero si se requiere una dirección estática, cambiamos DHCP por static. Aquí donde dice on boot, al final lo cambiamos por yes, que esto significa que cada vez que se inicie el computador se va a iniciar la tarjeta de red también. Bien, en el caso de que quisiera una dirección IP estática, aquí donde dice proto, le cambiamos por static. Bien, y aquí abajo le colocamos la dirección IP en mayúscula todo. IP, mask, son las cosas que tenemos que añadirle. Después viene gateway. Bien, después el DNS. DNS1 le voy a poner y DNS2. Bien, esos cuatro parámetros son los que se le añaden. Entonces, ¿cómo saber qué dirección IP le puedo poner? Me voy aquí a mi máquina, ¿no es cierto? Abro mi command prompt. Aquí ejecuto un ipconfig y estoy dentro de la red 56.1. No, perdón, acá, la de acá, la LAN local. 10 punto algo. Bien, entonces me voy a mi máquina virtual. ¿Dónde? Acá. Y le escribo como dirección IP 1, 192.168.10.200 le voy a poner o 199. Bien, a mi máscara 24, mi gateway 192.168.10.27, DNS los de Google y DNS primario también el de Google. Bien, entonces escape 2.x, ¿no es cierto? Y guardo y me salgo del editor.
Bien, y acá, chiquillos, de ahí terminando la clase, voy a corregir este problema para la siguiente clase mostrárselo de manera correcta. Bien, aquí estamos viendo algunos tipos de las tarjetas que tenemos disponibles en nuestro sistema. Entonces acá ahora, como ya configuramos, terminamos de realizarle los cambios a la tarjeta de red, lo que vamos a hacer ahora es reiniciar esa tarjeta. ¿Cómo se reinicia? Con Service, Network, Restart. ¿Cierto? Y ahí dice restableciendo o reiniciando la red, que sería la tarjeta de red, ¿no es cierto? Y ahí hay que empezar a cargar hasta que nos salga todo ok. Bien, chiquillos, duda, consulta, son las 11:41 ya para que vayamos finalizando la clase. Me escriben en el chat qué tal les pareció la clase, si les gustó, no les gustó, estuvo fome, entretenida, eh, qué mejoras hago para la próxima clase, ahí si la pasaron bien o no. Renata me pregunta cuál fue el problema que tuvo. El problema fue que no me dejó ejecutar el comando ifconfig para ver la configuración de la tarjeta de red, ¿no es cierto? Y no me dejó ver la visualización de la tarjeta que le establecía ahí a la máquina virtual. Ese fue el problema. Entonces lo voy a corregir ahora para la próxima clase mostrárselo de una mejor manera. Bien ahí, gracias, Bastián. Chiquillo, ¿alguna otra duda, consulta? Voy a pasar la lista. Bastián Díaz, Claudio Pardo, David Ibáñez, Química, Renata y Richard. Richard le costó entender. Ahí la próxima clase entonces vemos un resumen, un repaso, si quieres se ve de nuevo este video que va a estar en Classroom. Bien, y ahí la próxima semana hacemos un repaso breve de lo que vimos esta clase y vemos de mejor manera la configuración de la tarjeta de red. Bien, eso chiquillos, muchas gracias, que estén muy bien, se me cuidan, cuiden a su familia, cuídense ustedes, no salgan de casa, pórtense bien, chiquillos, y nos vemos el viernes con la profesora Tamara. Ya que estén bien, cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos.